¿Qué tal? Buenas noches, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectaditos a partir de hoy para poder compartir la palabra de nuestro Dios, poder enseñar un poco lo que es la Escritura y poder de esa manera también edificarnos. La Biblia nos revela a nosotros que la palabra del Señor nos revela a nosotros que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es importante que nosotros podamos conocer las Escrituras, poder entender los principios y los fundamentos de la palabra y de esa manera también comenzar a edificarnos a nosotros mismos y comenzar también, por supuesto, a crecer en el mundo espiritual y en la vida eterna. Así que a partir de esta noche vamos a estar compartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios y el título de la enseñanza que vamos a estar dando por ahora todos los días martes, si Dios determina lo contrario lo pasaremos a otro día, pero por ahora todos los días martes vamos a estar dando esta enseñanza a partir de las 8 de la noche. Hoy tuvimos un pequeño problemita técnico aquí antes de salir, por eso que nos demoramos un poco, pero ahí estamos, queremos que usted vaya conectándose. Estamos saludando al pastor Mario Domínguez de Tecámac, México, que está conectado en esta hora. Pastor, que Dios me lo bendiga ricamente. Vamos a estar esperando que se vayan conectando algunos más. Es importante la enseñanza de hoy. Vamos a tener una serie de enseñanzas donde vamos a estar hablando de distintas cosas que involucran la vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros en todo lo que respecta al servicio de Dios y por supuesto a nuestra vida personal y familiar. Siempre digo de que toda enseñanza que nosotros podamos dar desde el atrio, desde este lugar de trabajo a través de una transmisión en vivo, es conveniente que nosotros también le volquemos no tan solo a nuestra vida personal, sino también nuestra vida familiar, nuestra vida de servicio, nuestra vida como congregante en la casa del Señor y también, claro que sí, también como trabajador, como empleador y como ciudadano. Y de esa manera poder nosotros avanzar, crecer y poder comenzar a extender el reino de Dios y su justicia entre los hombres. Así que en esta noche bendecimos a cada uno de los oyentes, de los amigos, de los conocidos. Pasaron 16 minutos de las horas 8 aquí en la República Argentina y estamos ya conectados. Queremos empezar a estudiar lo que es la palabra del Señor. El título de la enseñanza, nuevamente lo repito, lleva el título el fundamento de la autoridad. El fundamento de la autoridad. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo número 13, que Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Es decir, con la palabra de Dios está sustentado todas las cosas, desde el principio de la creación hasta lo que hoy nosotros podemos ver y podemos palpar y podemos sentir. Todo está sustentado. Hay inclusive lo que está sustentado y también las leyes físicas, es decir que las leyes naturales y las leyes físicas están por debajo de lo establecido por Dios. Ahora, la autoridad de Dios no puede ser sobrepasada por nada. Escuche bien acá, la autoridad de Dios no puede ser sobrepasada por nada, es decir que no hay hombre en la faz de la tierra que pueda tener mayor autoridad que la de Dios o pueda atribuirse la autoridad de Dios como suya propia en su vida personal. Nada puede sobrepasar la autoridad de Dios. Es superior a todo lo que existe. Escuche bien, es superior a todo lo que existe, dado que por la autoridad de Dios, por la palabra de su poder, fueron creados los cielos y la tierra y todo aquello que usted hoy puede ver y puede observar y contemplar. Tanto los cielos como la tierra. Este estudio o esta serie de enseñanza tiene como finalidad que cada uno de nosotros podamos entender qué es estar bajo autoridad. ¿Escuchó esto? Cada uno de nosotros poder entender, cada uno de nosotros, qué es estar bajo autoridad. Y cómo ser autoridad o cómo llegar a ser una autoridad delegada y cómo ejercerla. ¿Qué es una autoridad delegada? Nosotros como pastores tenemos obreros, nosotros como pastores tenemos algunos líderes dentro de la iglesia, algunos servidores, y le hemos dado autoridad para poder estar por sobre un grupo de personas. A eso se llama autoridad delegada. Cada uno de nosotros como pastores
pastores, por ejemplo, los apóstoles, los profetas, también son autoridad delegada. Dios les dio autoridad para que pueda ejercerla y pueda ejercerla por sobre aquellos que están por debajo de la autoridad misma de un pastor, de un profeta, de un empresario, de un gobierno, de un presidente, de un gobernador. Estoy atacando también gobiernos o autoridades naturales. Entonces, cada uno de nosotros que ejercemos autoridad sobre la vida de otros, tenemos que entender que alguien nos delegó autoridad, alguien nos dio esa atribución para poder ejercerla, pero cuando tenemos esa autoridad delegada, no debemos abusar de ella y no debemos nosotros someter a las personas por el solo hecho de que nosotros estamos en un nivel mayor en autoridad o en rango o en asignación en lo que respecta a nuestra vida. Ahora, hoy vamos a comenzar a hablar sobre este tema, pero qué bueno que sería que nosotros demos inicio, y lo bueno de que vamos a tener acá es poder dar inicio, por ejemplo, cuál fue el origen de Satanás. Así en grandes rasgos, cuál fue el origen de Satanás. Y en algunos puntos del estudio vamos a tocar algunas cosas más, pero a grandes rasgos vamos a hablar de cómo fue el origen, cuál fue el inicio de Satanás. Y vamos a ocupar las escrituras, el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 y al verso 15, y también el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al verso número 17. Ahora, Isaías 14, 12, Reina Valera 1960, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Imagínense la autoridad que tenía Satanás, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, ¿por qué la Biblia habla a los lados del norte? Y hay un tema de New Way que dice del norte, ¿no? Que habla también sobre que viene la bendición. ¿Por qué? Porque desde el norte viene todo lo que implica salvación, todo lo que implica abundancia, todo lo que implica autoridad, todo lo que implica bendiciones para nuestra vida. Entonces, Él quiere ocupar ese lugar estratégico que Dios estableció sobre los 4 puntos cardinales de la tierra para poder decir: yo estoy dando esto, yo estoy dando aquello. Ahora, el libro del profeta Ezequiel, versículos 13 y 17 del capítulo 28, versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: en Edén, escuche bien, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de carnerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice la Biblia también: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad. Y muchas veces nosotros hemos enseñado esto acá. La iniquidad es la raíz de todo mal, de todo pecado. El pecado, cualquier pecado que nosotros cometamos, robo, violación, mentira, engaño, tan solamente es fruto de lo que es la iniquidad de nuestra vida. Por eso que la Biblia habla y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Después dice la versión nueva internacional, habla de contratos, de comercio, de negociaciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y luego continúa diciendo el libro del profeta Ezequiel lo siguiente: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y esto es glorioso. Mientras yo repasaba hace unos minutos antes de salir al aire esta parte del libro de Ezequiel, yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Me trajo a memoria el Señor lo que Dios o Jesucristo hizo en el monte Calvario en Colosenses capítulo 2, cómo exhibió Jesucristo a Satanás en medio de tantas personas y cómo quebrantó decretos. Me traía a memoria, y fíjese los años que estableció esta palabra a través de una revelación el profeta Ezequiel, y cómo después de muchos años se cumplió la palabra y se cumplió a través de Jesucristo todo esto. La versión nueva internacional dice lo siguiente: estabas en Edén, dice la palabra del Señor, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, carnolina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti el día en que fuiste creado. Es decir, que Dios creó a Satanás, y por causa de Satanás Dios había separado de la creación cosas bonitas, hermosas, piedras preciosas, para que por medio de ella sea la vestidura de este querubín. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse, dice Dios en su palabra. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Es decir, que mientras Satanás no se rebeló, no había mal en él, y Dios lo tenía como una persona recta ante su presencia, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, dice la palabra, te borré de todas las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse en ridículo. Amén. Bendiciones de lo alto con esta palabra. Saludamos también, claro que sí, desde Villa Constitución, aquí en la provincia de Santa Fe, a Marisol y a Martín Colasiati. En Reconquista están conectados Julián y Laura Aquino, así que les pido a ustedes que vayan también compartiendo esta conexión. También Paola Ortega está conectada. Buenas noches, dice: bendiciones, pastor, desde el ministerio Restaurando Vasija. Saludos, por favor, al apóstol allí Juan, a la profeta y a toda esa congregación. Hace muy pocos días atrás estuvimos compartiendo la palabra, predicando en ese lugar ahí, Restaurando Vasija, allí en la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela. Seguimos con esto. Podemos ver que, de acuerdo a estos pasajes, el lugar asignado por Dios a Satanás era un lugar específico en la creación. Y era en el Edén, dice la palabra. Y Satanás tenía como una responsabilidad muy importante. Dios le había dado una asignación, una función importante. ¿Sabe cuál era? Custodiar la alabanza, custodiar el lugar santo escogido por Dios, donde se alababa y se bendecía. En el Edén, el Satanás llevaba y traía la alabanza de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, y era el custodio de parte de Dios de esto hermoso y glorioso que vivió la tierra y la creación de Dios antes de ser corrompida. Qué maravilloso es nuestro Dios, cómo Dios nos ama y cómo Dios nos asigna tareas gloriosas para que nosotros podamos servirle a Él. Ahora escuche esto, la palabra del Señor nos enseña también que lo siguiente, que Satanás era el encargado de la alabanza. Su cuerpo estaba compuesto, imagínense, por eso es que la alabanza está corrompida. Por eso es que Satanás no quiere que en las iglesias haya un equipo de alabanza santo, con santidad, que agrade a Dios para servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él era el encargado. Hoy nosotros vemos en el mundo que lo que fluye y lo que aflora, ¿no es cierto?, en el mundo es la alabanza a Satanás, no a Dios. Y vemos nosotros que muchas veces dentro de la iglesia, de la casa de Dios,
traen música mundana, transformada sus letras nada más, y alaban a Dios. ¿Cuántos cantantes mundanos dijeron vamos a alabar a Dios y trajeron sus ritmos de cumbia, de chamamé, de polka, de corriditos norteños y todo esto, y trajeron y transformaron las letras que ellos compusieron para Satanás en el mundo, y hoy se le permite inclusive que ocupen el altar de Dios para alabar a Dios y dirigir la alabanza inclusive dentro de lo que es la congregación y la reunión de los santos. Eso es profano, eso es profano, eso no es de Dios, eso no es alabanza nueva, eso no es algo grato ante los ojos de Dios. Por lo que nosotros tenemos que entender que como Satanás es el encargado de la alabanza, de poder alabar y bendecir y poder llevar y traer la alabanza del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, hoy día Satanás está afectando la alabanza, está afectando al grupo de música. ¿Cuántos músicos estaban en santidad y cuántos músicos cayeron en pecado, fueron seducidos por Satanás y hoy están ahí en el mundo o están sentados, disciplinados en la iglesia y no pueden ser restituidos por causa del engaño y del pecado que han cometido porque permitieron que Satanás los seduzca? Entonces nosotros lo que debemos entender, y eso es lo que compartía también en la iglesia, el restaurando Basica, ahí de Florencio Varela, en provincia de Buenos Aires, estos días, lo que nosotros debemos resguardar es el altar de Dios, lo que nosotros debemos resguardar es el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque un grupo de alabanza en santidad hace que el poder de Dios descienda del cielo a la tierra, así como pasaba con Satanás, así es con el grupo de alabanza, mientras que están alabando, mientras que están ejecutando los instrumentos, mientras que están dirigiendo la alabanza para que el pueblo le pueda alabar y bendecir a Dios a través de la alabanza y la oración. Hay un poder que viene del altar de Dios, del reino de los cielos, y comienza a descender, y ellos son el canal, la puerta usada por Dios para poder de esa manera sanar enfermos, libertar cautivos, traer una restitución a la casa, restaurar las vidas, poder restituir a los ministros dentro de la casa de Dios, y a través de la alabanza poder salir fuera de las cuatro paredes donde nosotros nos reunimos para afectar a los que están pasando por la calle, a los hogares y hasta donde llegue el audio. Hay testimonios que a través del conjunto de música cristianos ungidos, apartados para el servicio a Dios, muchas personas que escucharon los audios en sus casas, que estaban enfermos, fueron sanados. No vinieron a la iglesia, pero una alabanza, una adoración en santidad, ejecutada por hombres y mujeres, por levitas, por ministros de la alabanza, que está en santidad, afecta a muchas personas y el diablo lo sabe. Por eso que el diablo hoy está afectando a la alabanza de la iglesia, al grupo de alabanza, y en el nombre de Jesús el diablo se ha reprendido por Dios en esta noche y pueda soltar a los músicos para poder servir al Señor. Así que en esta hora seguimos glorificando al Padre, en esta hora en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice la Biblia, el capítulo 28, verso 13. Nos revela esto, que el cuerpo de Satanás estaba compuesto de muchos tipos de instrumentos musicales. Pero ¿cuál fue el origen de la caída de Satanás? ¿Cuál es el origen? Y fíjese, algo importante que vamos a destacar acá, luego de compartir el origen de esto, le voy a declarar algo. El origen, el primer punto de cuál fue el origen de la caída de Satanás fue la rebelión. El diablo se rebeló. Dice las escrituras que al lado del norte iba a poner el trono, que iba a poner el trono por sobre el trono de Dios. Él sabiendo que tenía autoridad, él sabiendo de que tenía una conducta irreprochable ante la presencia de Dios, él sabiendo que Dios le asignó la tarea de resguardar lo que era la alabanza, ser el custodio del huerto del Edén, inclusive porque allí moraba él creyó que podía estar por sobre Dios, y entonces su corazón se fue ensuciando cada vez más. ¿Cuántas personas hoy están creyendo que tienen mayor autoridad que la autoridad que está puesta por Dios en la congregación de los santos? Y hoy están allí en rebeldía. Podemos decir entonces que la rebeldía es un principio satánico. Fíjese que cuán importante es de poder ser libre de la rebeldía, porque la rebeldía es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque afectó a Satanás en el reino de los cielos, y ahí el Dios lo expulsa y dice: a los lados del abismo yo te he expulsado y te he descoronado, te he sacado todas las atribuciones que te he dado y te expulsé de mi presencia y del
Señor nos revela que la rebeldía es un principio satánico que hace que el corazón del hombre se aparte de su Creador y también de la palabra. ¿Cuántos hijos de Dios hoy se rebelaron? ¿Cuántos hijos de Dios vienen a la iglesia en rebeldía y están allí endurecidos como rulo de estatua, están como ojo de vidrio, están en la iglesia, están ahí pero no reciben nada, tan solamente están por estar rebeldes porque algo pasó en el camino y pensaron mal? No, usted no está para pensar, usted no está para reflexionar cuando venimos a alabar a Dios, venimos para poder gozarnos por la presencia del Padre. Entonces tu corazón hoy debe estar libre, tu corazón hoy debe ser limpiado de todo ese poder satánico. Escuche bien lo que le voy a decir en esta hora. Si el que me está escuchando en este momento está en este cuadro, está en esta situación de la vida, hoy es tiempo de que te arrepientas, porque la rebeldía es satánica. La rebeldía va tomado de la mano de Satanás y te afectó a ti, y por lo tanto tú estás adorando al diablo antes que a Dios. Entonces en esta noche arrepiéntete en el nombre de Jesús y vuélvete a tu primer amor en esta hora. Seguimos con la enseñanza. Quiso ser igual que Dios, es decir, infringió la autoridad de Dios. Cuando hablamos, acá hay dos puntos, un punto importante. Cuando hablamos de infringir, significa aquello que no permite que nosotros cumplamos una ley, una orden o una norma, o hacer algo en contra de lo dispuesto por ella. Es decir, hacer algo que está en contra de los principios y de la voluntad de Dios. Ahora, una de las cosas, para que vos te des idea, una de las cosas que está en contra de las leyes establecidas por Dios es la ley del aborto. Esta ley establecida también por el gobierno nuestro, por nuestro Congreso de la Nación Argentina y de muchos lugares del mundo, están hoy también el matrimonio igualitario. Entonces eso está en contra de la ley. La palabra del Señor en el libro de Romanos nos revela todo lo contrario en el capítulo 2. Entonces nosotros debemos estar entendidos acá, y la iglesia debe ser entendida en el tiempo y levantarse para que estas leyes sean abolidas. En Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos, fue abolida la ley del aborto. Creo que fue en New Jersey, algo así, que fue abolida la ley del aborto, lo dejaron nula. Es obra como antecedente para que nosotros en Argentina estemos orando para que se levante un juez, porque no fue el gobierno, no fue un congresista, fue un juez del Estado que abolió la ley del aborto. Es decir, de que esa ley ya no está en vigencia en aquel estado de Estados Unidos, y entonces nosotros podemos tomar. Pero esto es infringir la ley, por ejemplo. Cuando estamos hablando de alguna normas internas de la iglesia, el pastor estableció, la profeta de la iglesia estableció algo dentro de la iglesia y usted hace todo lo contrario, está en desacuerdo, está desobedeciendo las normas establecidas de manera interna dentro de la iglesia. Usted tiene que estar sujeto. Un día vino una hermana y me dijo: pastor, usted sabe, estoy mal, dice, porque en la iglesia donde yo voy no me permiten entrar con pantalón, y a mí me gusta usar el pantalón, y cada vez que voy a la iglesia tengo que usar polera. Entonces le dije: hermana, usted determinó por voluntad propia congregarse en ese lugar. Y me dijo: sí, pastor, por voluntad propia estoy allí y me quedo allí, no me quiero cambiar de iglesia. Entonces sujétese a las normas internas de la iglesia. Si usted está en contra de una norma interna de la iglesia, hable con su pastor, pida su bendición, ora a Dios y que Dios le indique en qué congregación visitar o qué congregación poder participar y congregarme y quedarse firme en ella. Pero ora a Dios. Si está en contra de una norma, ora a Dios, pida la bendición a su pastor, pídale perdón a su pastor porque es una actitud de rebeldía la que tiene, y retírese de la iglesia, pero no vaya a pecar, no vaya en rebeldía, no vaya a estar allí siendo oposición del mundo, del mover espiritual dentro de la iglesia. No sé si usted me está entendiendo esto. Entonces nosotros debemos ser persuadidos hoy en el tiempo. Seguimos en esto. El punto 3, transgredió la santidad de Dios. Cuando hablamos de transgredir algo, estamos hablando de actuar en contra de una ley. Fíjese, en contra de una ley. Norma, o pacto o costumbre. Ahora, la ley establecida por Dios no es para condenar. Y acá hay muchos que van a desistir quizás,
No sé si ahora o después de ver la transmisión, pero van a desistir mucho conmigo, van a estar en contra. La ley no es para condenar, la ley es para que vos te liberes. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo que la ley no es para mi condena? ¿Pero cómo es que no es para? No, la ley no es para condenar a nadie, sino la ley establecida por Dios para que nosotros nos demos cuenta que estamos en falta y podamos volvernos a Él. La ley que Dios estableció no es para condenar a nadie. Los religiosos te van a condenar a aquello. Mira, por pecado era por esto, por aquello, por lo otro. Entiende usted, pero la ley que Dios estableció, la ley que está establecida en la Biblia, no es para condenar a nadie, más bien para hacernos libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros estamos en esta situación? Estamos como condenados, como juzgados constantemente por alguna situación de la vida, porque estamos sujetos a una ley establecida por hombre. El libro de Colosenses nos revela también la palabra del Señor, que las leyes y normas establecidas por los hombres perecen, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, para libertad de nuestras vidas. Así que en esta noche creemos que el Señor está hablando. El cuarto punto, quiso poner su trono sobre el trono de Dios. Miren, 4 puntos importantes en los cuales el diablo, por el cual comienza el origen de la caída de Satanás, y esto nosotros debemos entender. Ahora, de estos 4 puntos, ¿en cuál de estos 4 nos identificamos en esta noche? ¿En cuál? Ahora, muchas personas dicen, por ejemplo, toman la palabra, ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando los sacerdotes les llaman, ordenan la libertad de Pedro y de Juan. Los sacerdotes le dicen lo siguiente a Pedro y a Juan: mire, vamos a darle a ustedes unos azotes, lo vamos a dejar libre, claro, porque la muchedumbre, el pueblo estaba reclamando por la libertad de sus 2 líderes, entonces no querían tener problemas con el pueblo judío, con la gente de afuera. Entonces dice, vamos a darle unos latigazos a ustedes y le vamos a dejar libre, ¿saben? Pero sí entiendan esto, que les prohibimos hablar de Jesús, de que Él murió, resucitó y de que hoy ascendió y está sentado. Le prohibimos hablar de que Él es el Salvador, es el Mesías que todo el mundo esperaba. Entonces Pedro le contesta a los sacerdotes, le dice, ¿qué es preferible, obedecer a Dios o a los hombres? Y muchas personas se sujetan a esto y no quieren estar sujetos a autoridad alguna. Me toqué por allí, por el camino, a algunas personas, una de ellas se llamaba Marta, mejor dicho, y empezamos a discutir el tema. Y dice, no, yo no me sujeto a hombre alguno, ni a la única persona que me sujeto es a Dios. Yo voy, oro por la gente y predico el Evangelio, pero ¿a quién rinde cuenta a usted? ¿A quién obedece a usted? A Dios únicamente. Y entonces usted está haciendo de lado lo que estableció la Biblia, establece la Biblia, lo que Dios estableció en su palabra, que toda autoridad está sujeta por Dios. Entonces usted hizo vana la palabra de Efesios capítulo 4, verso 11, de los 5 ministerios. Entonces usted está haciendo vana lo que está establecido en el libro de los Hechos, que los apóstoles iban a recorrer por allí, predicar el Evangelio, pero luego venían a Jerusalén a rendir cuenta al concilio de todas sus actividades. Entonces, ¿a quién usted está sujeto? ¿Usted está haciendo una asignación de parte de Dios o de Satanás? Le dije, ¿para qué se lo dije así? Se enojó mucho peor. Pero le dije, usted no tiene autoridad para predicar el Evangelio, sino está sujeto a una autoridad establecida por Dios y a una iglesia que le respalda a usted para que usted pueda salir a predicar. Yo no necesito, entonces usted no tiene más nada que hablar conmigo, le dije, porque estamos hablando de un Dios diferente. Yo estoy sirviendo a un Dios que da vida y usted está sirviendo a un Dios que trae engaño y perdición al mundo. Entonces, confronté y se enojó. ¿Cómo que se enojó? Se enojó y se enojó. Preferible que se enoje, pero no te aferres a esta palabra para poder hacer lo que tú quieres. La palabra del Señor nos revela que hay toda autoridad establecida por Dios y nosotros debemos sujetarnos a ella. Continuamos acá. Escuche esto. Esto hizo que Dios se ofenda. Debemos entender que todo aquello que se hace en contra de los principios establecidos por Dios, en su palabra ofende a Dios, ofenden. Y a veces nosotros no queremos hablar, hay pastores que no quieren hablar de esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ofender al pueblo. ¿Y cuántas veces la gente que está sentado enfrente del atril y cuando el predicador está dando la palabra exponiendo, ofendieron a Dios con sus actos? Y nosotros no queremos, no, es preferible que se ofendan.
pero que también puedan sanarse a través de la palabra y la enseñanza que nosotros podamos estar dando. Seguimos acá. Ofendió a Dios y vive bajo un principio demoníaco, satánico. Muchos hijos de Dios hoy están viviendo bajo estos principios que los apartan de su Creador. Esto produce, y acá escuche esto produce, la Biblia dice, esto produce en la vida del hombre una falsa autoridad, la cual lo mantiene engañado, haciéndolo creer que lo que está haciendo está bien. Escucha acá, la única manera de ser libre de esta falsa autoridad es estar sujeto a toda autoridad establecida por Dios. Y acá leemos Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Escuche bien acá esto. Ahora, muchas personas hoy hablan sobre este capítulo, ¿no? De que debemos estar sujetos a toda autoridad establecida por Dios. Y muchos pastores, muchos predicadores toman este pasaje bíblico para decir que debemos estar sujetos a toda autoridad establecida. Y dicen algunos por allí: yo soy una autoridad establecida dentro de la iglesia, por lo tanto ustedes me deben respeto, me deben obediencia, deben hacer lo que yo les digo, deben actuar de la manera que yo les digo que ustedes actúen. Pero hay algo importante acá que nosotros tenemos que traer a luz, que podemos nosotros en esta noche aclarar este principio. No es que a toda autoridad usted tiene que sujetar. Sujétese a una autoridad que está haciendo las cosas de manera correcta. A un hombre que está casado como corresponde, que ama, respeta su casa, que está bien establecida su casa, que tiene establecido a sus hijos dentro de lo que es la conducta de la palabra del Señor. Hombres y mujeres que están haciendo lo que Dios determinó que se haga, no lo que ellos quieren. No lo que ellos quieren. Dios no estableció jamás a un pastor corrupto que se llene sus bolsillos a costa de la iglesia. Dios no estableció a un presidente corrupto. Dios no estableció a un gobernador corrupto. Dios no estableció a un diácono corrupto de la iglesia para que robe. Dios lo estableció. Acuérdense, es muy importante. Judas tenía autoridad. Él manejaba la ofrenda, él manejaba la tesorería, pero fue un hombre corrupto. ¿Cómo nosotros vamos a estar sujetos a una persona así? No, si usted está viviendo una situación así y usted quiere caminar correctamente con Dios, huya por su salvación. Yo mismo le digo, salga de ese lugar si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser libre. Nosotros no hemos venido a establecer una autoridad, no fuimos establecidos con autoridad para enriquecernos. Ojo, yo conozco casos de personas que fueron enriquecidas y fueron llenados sus bolsillos con la tesorera de la iglesia. Y a causa de eso tuve trastorno, tuve problemas porque le confronté. ¿Entiendes? Nosotros nos fuimos llamados para poder llenar nuestros bolsillos con el esfuerzo y sacrificio del pueblo del Señor. No, el pueblo del Señor está para que nosotros le prediquemos la palabra. El pueblo del Señor está para que nosotros sanemos su corazón. El pueblo del Señor, como pastores de la iglesia, nosotros fuimos llamados para restaurar, sanar las vidas, libertar a los cautivos. El apóstol lo mismo. El apóstol está para establecer hombres y mujeres con la autoridad de Dios, con gobierno de Dios en su vida, y que puedan de esa manera ser enviados a ser edificadores del cuerpo de Cristo. Pero no podemos nosotros decir: estoy sujeto a la autoridad corrupta. Salga, por favor, porque eso no se cumple. Eso no habla el capítulo 13, versículo 1 y versículo 2 del libro de Romanos. No, Dios no respalda esa autoridad. Dios no está con esa gente, porque Él no lo estableció. No puedo venir a decir que Dios estableció a este gobierno acá. No, yo no puedo. Cuando veo corrupción, veo engaño, veo mentira, que están estableciendo leyes en contra de la palabra, en contra de los principios de Dios, es que ese gobierno no pertenece a Dios. Dios no lo puso allí. ¿Entiende? Tenemos que orar y levantarnos en oración para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Dice la palabra del Señor que debemos orar por la paz de la ciudad donde Dios nos llevó, porque en la paz de esa ciudad nosotros tendremos paz. Pero también el apóstol Pablo enseña
que debemos orar por nuestros gobernantes, pero cuando oremos por nuestros gobernantes, traigamos a memoria las cosas malas que están haciendo ante Dios y pidamos a Dios justicia, pidamos a Dios intervención, que Dios intervenga y que Dios traiga juicio. Ahí nosotros tenemos que actuar como iglesia. Seguimos acá entonces y seguimos bendiciendo al Señor, bendiciendo a todos aquellos que se están conectando. Seguimos unos minutos más acá. Entonces acá, escuche esto. Entonces la Biblia nos enseña, Romanos 13, dice que todo aquello que están, no quieren sujetarse a una autoridad establecida por Dios, a Dios resiste. Pero vuelvo a reiterar acá, no se sujete a una autoridad corrupta, no se sujete a una autoridad corrupta, no se sujete. Yo tenía un pastor que me venía a visitar a cada ciudad únicamente para llevar todas las ofrendas y todos los diezmos. Y nos dejaba a nosotros que teníamos que ver cómo edificar el templo. Ese es uno que yo conozco. Y cuando confronté, le dije, no, la tesorería de la iglesia que necesitamos los diezmos, necesitamos las ofrendas, necesitamos las siembras especiales del dinero que los hermanos traen para edificar casa a Dios. Si vos te llevas todo el dinero, ¿por qué edificamos? Y que los hermanos donen materiales, que donen cemento, pero no es eso. No, la iglesia está sustentada por las ofrendas, los diezmos, las primicias que el pueblo trae, las siembras especiales, las ofrendas voluntarias de amor que el pueblo trae para que la casa de Dios sea ordenada, para que la casa de Dios sea bendecida. Este micrófono se compró por las ofrendas de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que debemos llevar una administración correcta. Tengamos cuidado, porque de pronto viniste caminando y ves a tu autoridad con un camión, sino, ya estoy hablando como mexicano, con un auto de alta gama pasando por allí. No, está bien que sea bendecido. Dios te va a bendecir cuando tú haces la cosa correcta, pero no llames bendición a través de los beneficios que tú sacas corrompiendo y poder vivir a costilla de los demás. Eso no es ser autoridad, te lo digo directo ya. Cuando los líderes no viven y gobiernan de acuerdo con los principios establecidos de Dios en la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, los muros de esa autoridad son derrumbadas. Y esa autoridad, ese líder, ese pastor, ese apóstol, ese profeta, le habilitó a Satanás a gobernar por ellos. Yo recuerdo que cuando establecimos nuestra iglesia acá en la ciudad de Florencia, estábamos teniendo reuniones en un lugar determinado. Ese lugar quedó después para otro pastor, el que te comentaba recién. ¿Y sabes qué pasó? Todo ese tiempo no podían hacer fiestas paganas a Gauchito Gil y a otros demonios dando vueltas por allí. Mientras que nosotros estuvimos allí. 2 años y medio estuvimos allí. Y en esos 2 años y medio no podían hacer fiestas. El día que nosotros salimos y comenzamos a hacer reuniones desde este lugar, donde hoy estamos haciendo todas nuestras transmisiones, el que quedó en ese lugar entregó la tierra e hizo las cosas diferentes, hizo las cosas mal. Y hoy, hermanos, lamentable lo que está sucediendo en todo ese lugar. Pero bueno, esa es cosa de ellos, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener presente que debemos hacer las cosas correctas, de manera correcta. Seguimos acá, escuche esto. En nuestra sociedad existe una crisis en el liderazgo. Muchos dicen ser líderes, muchos están hablando de liderazgo, pero el líder da ejemplo. Estamos hablando de ese líder que fue asignado en un lugar determinado y es una autoridad delegada, como dijimos al principio de la enseñanza de hoy. Tenemos que ser ejemplo. Nosotros como pastores, por ejemplo, no es para llenar nuestra vida de alabanza, que la gente nos aplauda, pero nosotros cuando decimos que edificar, levantar paredes, somos los primeros en estar, los primeros yo soy el primero en subir a los andamios, levantar paredes y posteamos todo esto, no es que me saco fotos para aparentar. Soy el primero en hacer concreto a pala, si no tenemos la máquina para hacer el concreto. Estamos ahí trabajando, siempre damos ejemplo. Por eso es que nuestros servidores y los hermanos de la iglesia están siempre activados acá, porque nosotros le damos ejemplo. Pero no hay muchos que, por ejemplo, quedan allí nomás, que otros hagan todo. No, están equivocados. Usted tiene que ser ejemplo en todo. Y acá usted tiene que cumplir fielmente su liderazgo. Cuando caminamos bajo principios divinos, somos portadores de la gloria del Eterno. Te repito, cuando caminamos bajo principios divinos, somos portadores de la gloria del Eterno.
El libro de Proverbios dice que por causa de la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Es decir, que cuando nosotros hacemos las cosas de manera correcta y caminamos de acuerdo a los principios establecidos por Dios, por nuestra causa la ciudad es bendecida, por nuestra causa. Eso es lo que nosotros venimos orando acá en la iglesia, venimos orando con los líderes, con los obreros, y le estamos pidiendo a Dios la intervención. Y buscamos hacer las cosas de manera correcta. La pregunta que en este momento debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo se manifiesta la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo se está manifestando la autoridad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se está manifestando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando oramos, sentimos que Dios está haciendo la obra. Cuando oramos, sentimos el respaldo de Dios en el mundo espiritual. Cuando estamos declarando la sanidad de una persona, estamos creyendo de que Dios está haciendo el milagro. Cuando estamos orando para que haya libertad en la vida de una persona que está cautiva por Satanás, sentimos en nuestra vida espiritual que Dios está interviniendo. Son preguntas que nosotros deberíamos hacernos y son preguntas que nosotros debemos tener respuesta. ¿Entiende usted? Entonces acá hay la pregunta nuevamente: ¿cómo se manifiesta la autoridad en la vida de cada uno de nosotros? El libro del profeta Samuel, el primer libro, capítulo 15, versos 22 y 23, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado la adivinación y la rebelión, mira, otra vez se nombra la rebelión acá a través de uno de los grandes profetas de Dios. Como ídolos de idolatría, la obstinación. ¿Cuántas personas están obstinadas que no quieren recapacitar? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. La versión nueva internacional dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca el holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado a ti como rey. Amén y amén. Ahora vemos acá algo, ¿no? Estamos ya concluyendo el mensaje de la enseñanza de hoy. De acuerdo a este pasaje, podemos entender que Dios se manifiesta en la vida de todo aquel que hace su voluntad. Él se revela en el corazón de los que son sumisos y a sus mandamientos, y aquellos que excluyen de Él, dice acá la enseñanza, ¿no? Y en aquellos que excluyen de sí el yo, viviendo en espíritu y haciendo de Él el centro diario de su manera de vivir. Ahora, excluyen el yo hice esto, yo soy esto, yo soy aquello, sin mí no se puede hacer nada. Jesús experimentó en su vida un momento de intenso dolor. Lucas capítulo 22, verso 39, ¿no? Lucas capítulo 22, verso 39, lo vamos a poder leer juntos en esta hora. Lucas capítulo 22, justo lo leemos en esta noche. Una palabra muy conocida por nosotros es la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿sí? En Lucas, allí capítulo 22, le leemos rapidito y ya en unos minutos estamos concluyendo con la enseñanza del día de hoy. Ahí estamos, 22, versículo 39. Versículo 39 dice: salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Ahí dice, Jesús tenía por costumbre ir a orar, algo que el diablo está quitando de la iglesia, y la oración. Hay muchas personas que ya no oran, vienen a la iglesia y no oran, están en sus casas y no oran, y hay algunos que hasta han descuidado también su lectura bíblica. Entonces acá debemos entender esto, que Jesús se fue al monte de Getsemaní a orar. En Mateo capítulo 22, versos 36 al 46 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra.
y puestos de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amén y amén. Vamos a dar 2 o 3 puntos de referencia nada más a esto, para luego continuar. Y podemos decir entonces lo siguiente: cuando uno de nosotros experimentamos lo que Cristo vivió en Getsemaní, el beber de la misma copa, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos experimentado esto? Es decir, sufrimiento, es decir, dolor, es decir, angustia, es decir, dolor, es decir, aquellas cosas que la soledad, porque Jesucristo fue con sus discípulos porque ellos lo siguieron, pero ellos que lo dejaron solos, se durmieron. ¿Cuántas personas hoy estamos experimentando realmente todo esto, no? ¿Cuánto experimentamos? ¿Cuándo aceptamos llevar la cruz de Cristo? Importante, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo implica muerte, abandono, soledad, sufrimiento, traición, angustia, dolor. Entonces, esto es llevar la cruz de Cristo. Luego podemos decir cuando tenemos una vida de oración y en ella renunciamos cada día a nosotros mismos, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó, teniendo presente que en la cruz de Cristo hay resurrección. La autoridad de Dios está en los signos de obediencia en todos aquellos que se someten voluntariamente a su autoridad y a lo establecido por Dios. Amén. Hasta acá la palabra, hasta acá la enseñanza de esta noche. Y la semana entrante vamos a estar dando aviso por el muro de Facebook y de WhatsApp, también para poder volver a decirle: acá estamos, hoy continuamos con este tema. Pero hasta acá la enseñanza de esta noche. Cuán importante es que nosotros podamos tener, resumiendo todo como punto final, tener presente de que Dios nos asignó a nosotros una tarea importante: representarlo y poder nosotros predicar su evangelio. Dios podría salvar al mundo si Él quisiera haciendo esto, pero Él determinó que nosotros seamos sus mensajeros. Nos honró de esta manera, nos honró ungiéndonos con su Espíritu Santo, nos honró a nosotros dándonos una asignación para que podamos nosotros predicar y poder liderar y poder servirle a Él, conduciendo a la iglesia. Nos honró de tantas maneras y nosotros hoy tenemos que reaccionar en este tiempo que la iglesia vive, en este mundo tan hostil que hoy cada día las cosas están pasando cada día peor. Pero ¿cuántos de nosotros hoy necesitamos ser redimidos de la obra del pecado y poder ser restablecidos correctamente en el servicio? Si usted en esta noche se identificó en algo, es conveniente que usted en esta hora le pida perdón a Dios y pueda orar y le pueda decir: Señor, en esta noche te pido perdón, ¿sí? Y vamos a orar. ¿Por qué no vamos a orar? Vamos a orar para despedirnos y poder de esta manera también que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe y nos sane. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias. Te bendecimos, Dios eterno, en esta noche, por tu eterno amor y tu eterna misericordia. Oramos, Señor, por cada uno de aquellos que en esta hora están conectados, Señor. Por aquellos que van a ver, Señor, esta transmisión, esta enseñanza. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios eterno, los cubra, los envuelva, los seduzca y los encamina a un camino de verdad y de justicia. Que podamos nosotros reaccionar ahora que estamos a tiempo y poder decir: Señor, perdónanos, porque hemos considerado nuestra vida mayor que la tuya, que hemos descuidado tantas cosas y hemos dañado la imagen tuya nosotros y en la sociedad donde vivimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, visita nuestra vida, visita la iglesia, tu pueblo. Enséñanos a vivir ordenadamente, que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad y a toda justicia, y que pueda redarguir en nuestros corazones y darnos a entender la necesidad de pedir perdón y libertar nuestra vida de toda obra satánica. Enséñanos, revélanos, Dios, donde estamos equivocados. Trae a luz a nuestra vida aquellas cosas que hoy, Señor, tenemos que corregir, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús,
Jesús de Nazaret, tu Hijo, te pedimos que en esta noche, Padre, pueda visitar nuestra vida, pueda traer paz, gozo a nuestros corazones, pueda, Señor, restablecernos a nosotros en ti, y que la presencia de tu Espíritu Santo vuelva a ser en nuestra vida algo efectivo, Señor. Que cuando oremos sintamos tu presencia, que cuando prediquemos tu palabra tú te manifiestes. Necesitamos el toque de tu gloria. Queremos ser nuevamente el portador de tu gloria al mundo, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos las gracias en todo, porque esta es tu voluntad. Bendice, Señor, en nuestra casa, bendice nuestra vida, bendice nuestro servicio y enséñanos a poder darte lo mejor a ti, como un día tú lo hiciste por nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecir tu vida. Nos reencontramos la próxima semana, ¿sí?, en este mismo horario, para poder volver a tocar este tema tan importante, el fundamento de la autoridad. Dios te bendiga. Nos despedimos entonces. Soy el pastor Oscar Antonio Soto, de Centro Profético Bajo Cielos Abiertos, de la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Bendiciones.